La señora Carolina Bañano. Buen día, Carolina, bienvenida a Comenzando la Mañana. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días a vos y al resto de la audiencia. Bueno, muchas gracias por acceder a conversar, a tratar de desasnarnos un poco, de ponernos en conocimiento de principalmente qué se puede hacer con los residuos, porque en definitiva los residuos en todo el mundo somos productores diarios de residuos y bueno, creo que con la evolución hemos llegado a este punto donde se ha transformado algo que era de desecho en un bien que es productivo. Pero antes, Carolina, si me permitís, quiero compartir con la audiencia, con vos también, que lo escuches, este video que de 2 minutos donde la gobernadora habla sobre el tema de los residuos hace muy poquitos días en el PITBA, acá el martes pasado, cuando dijo lo siguiente. Histórico para la ciudad de San Carlos de Bariloche. Lo que estamos trabajando ya desde hace meses es en la solución definitiva para el problema ambiental y el problema logístico y el problema de infraestructura que representa hoy el vertedero de Bariloche. Es decir, la propuesta que estamos recibiendo como iniciativa privada, pero que ha sido trabajada como proyecto de solución desde la provincia de Río Negro, desde el área de planificación, es una propuesta integral, regional, que dará cierre definitivo o nos permitirá llevar al cierre definitivo de los vertederos de a cielo abierto de Jacobasi, de Comayo, de Clemente Onelli, antes, de Pilcanilleu y de Dinahuapi, terminando, por supuesto, en este gran problema ambiental que es el vertedero de San Carlos de Bariloche. La propuesta consiste en dar un tratamiento industrial a toda la basura, porque nosotros hablamos de residuos, pero la verdad es que es un basural lo que hoy tenemos en San Carlos de Bariloche. Se dará un tratamiento industrial, se procesará trayendo los residuos sin procesar desde Jacobasi aquí hasta el vertedero nuestro con el tren, a través del tren. Se producirá un tratamiento industrial de compactación y eliminación de líquidos y un proceso cuyo detalle se conocerá el día viernes aquí en el Parque Tecnológico, por tratarse de la tecnología de la más moderna que se utiliza para el tratamiento de residuos, y luego los fardos compactados serán dispuestos en un sitio de disposición final regional en tierras de la provincia. Bueno, Carolina, no sé si pudiste escuchar, igual ya te lo había compartido antes, de la declaración de la gobernadora Arabela Carreras con respecto al tema de los residuos. Sí, bueno, lo pude escuchar, como vos mencionás, me lo habías compartido. Por otra parte también, desde un sitio de la provincia, de alguna manera se publicó, en un sitio oficial se publicó la estrategia. Y bueno, lo primero que me surge a raíz de escuchar estas declaraciones es que la gobernadora debería haber estado trabajando en esto hace años. La verdad es que, bueno, meses es como, resulta un poco para los cargos de gestión que ella ha ocupado y digamos, la complejidad de la problemática. No estamos empezando la ciudad hoy y hay un basural a cielo abierto que lleva ya muchos años y que sin duda en términos de impacto y contaminación ambiental es el principal problema que la ciudad de Bariloche tiene, eso no queda ninguna duda. Después, respecto de evaluar la propuesta concretamente, bueno, pasa como muchas de estas propuestas que tienen muy poco nivel de precisión. Entonces también desde ese punto de vista, desde un punto de vista técnico, a mí me hace difícil, pero voy a trabajar sobre lo que está dicho y un poco lo que se compartió en el sitio de la provincia, ¿no? Sí. Yo, como vos decís, hace ya muchos años que vengo trabajando en cuestiones ambientales, más específicamente en temas de biorremediación, y si bien la gestión de residuos sólidos urbanos no es mi área de experiencia, es un tema en el que, digamos, vengo pensando y discutiendo en los distintos ámbitos en los que participo profesionalmente. Y desde ese lugar yo discrepo en la idea de los vertederos o plantas de tratamiento regionales.
no digo que no se pueda aplicar en otras partes del mundo o incluso en otras provincias, pero para lo que es la zona andina, o sea, para lo que es nuestra región, yo lo desaconsejo, porque la logística de mover basura en nuestra zona no es trivial. Nuestra zona no está bien conectada. Por ejemplo, en la propuesta se habla del tren patagónico. Sí. El tren patagónico no funciona regularmente. Sí. O sea, entonces ya se empieza a tratar de proponer una solución que él propone como elemento de solución algo que no está en rigor funcionando. Sí, La sí. comunicación en términos viales o de rutas, bueno, todos los que vivimos en la región entre la zona de Jacobas y Bariloche, sabemos las dificultades que tiene y que presenta. Pero por otra parte, al menos han cambiado un enfoque respecto de lo que es el tratamiento regional de la basura, que es que hace años atrás se proponía que la basura de Bariloche, que es el principal centro de producción de las localidades que se mencionan, se llevara a Pilcanilleu. Sí. Por lo menos ahora han decidido o han propuesto invertir la ecuación y extraer la basura de esos municipios que realmente es minoritaria y despreciable respecto de lo que se produce en Bariloche, a Bariloche. Eso tiene mucho más sentido. De todas maneras, según, digamos, recomendaciones de especialistas, sin ir más lejos del propio Ministerio de Ambiente de la Nación, lo que ellos proponen para municipios pequeños, como son los que menciona la gobernadora en el video, es que se trabajen de manera descentralizada y localmente, porque siempre resolver un problema de menor volumen y pequeño es más sencillo en términos de complejidad del problema y en general resulta ser más barato. Claro. Entonces yo no veo realmente un valor agregado en la idea de hacer un basurero regional en Bariloche juntando los municipios que se mencionan. Me parece que sí se pueden plantear planes de gestión integral de los residuos sólidos, pero que se apliquen localmente, ¿sí? Entonces, es un poco en relación a esta idea de hacer estos vertederos o plantas regionales. Realmente, yo en las condiciones de la zona andina no le veo, o sea, no termino de ver, y tal vez es porque no me lo están explicando correctamente, o no estoy viendo los números en términos de eficiencia o rendimientos, no estoy viendo los números finos como para poder ver el impacto positivo de una medida semejante. Sí, Carolina, te consulto antes que nada, ella hace referencia a residuos con basura o, digamos, ¿hay alguna diferencia en eso? Porque yo no entiendo cuando ella por ahí aclara que no es lo mismo basurero, planta de residuos. ¿Hay, digamos, desde lo conceptual alguna diferencia? Sí, por supuesto. Desde lo conceptual hay una diferencia porque la denominación de basural a cielo abierto hace referencia a un modo de operación viejo, antiguo, fuera de norma, donde la basura, toda mezclada, los residuos sólidos urbanos, digamos que es el término que se utiliza científicamente, los residuos sólidos urbanos, que son todo aquello que nosotros disponemos o tiramos, que se genera en la ciudad de uso doméstico, fundamentalmente, sí, de uso doméstico, que iban directamente a un espacio donde se dejaban para su disposición final. Pero en ese espacio no había ningún tipo de separación, o sea, no se discriminaba sobre ese conjunto que llevaban, no se hacía ninguna discriminación de la calidad de esos residuos y se dejaban en ese lugar. Y ese lugar muchas veces no había sido estudiado desde el punto de vista ambiental y como un área para recibir esos residuos, pero sobre todo no había sido tratado para tal fin. Por ejemplo, no había sido trabajado con membranas de impermeabilización para evitar la difusión de lixiviados, no se había previsto, la distancia a zonas habitadas considerando la posible emisión de gases, no se había considerado un sistema que pudiera vehiculizar los gases que se produjeran. Eso es lo que denominamos generalmente basurales a cielo y yo diría a tierra abierta, donde la basura se disponía y todo lo que le iba pasando a la basura, que se va descomponiendo y generando líquidos y gases, difundían libremente a las distintas partes del ambiente. Eso es un basural. Correcto. Ya, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, sobre todo enmarcado en un proyecto de nación, de un programa de nación que comienza en el año 2005, el ENGIRSU, que es la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Básicamente lo que establece es que esos basurales como tal no pueden existir más por el impacto ambiental y el impacto en la salud de las personas que eso tiene,
y que entonces esos basurales tienen que transformarse en rellenos sanitarios. Y ahí cuando cambiamos el término, ese relleno sanitario es lo que prevén es que sean lugares donde haya una disposición final de aquellos residuos con los que no podemos hacer nada, o sea que finalmente van a quedar formando un pasivo ambiental, pero en un espacio que tiene que ser acotado, controlado, ¿sí? Y monitoreado. Y entonces lo de que sea acotado es que tiene que ser un espacio que se acondicione de modo tal que cuando la basura o los residuos se dispongan ahí, evitemos que los productos de descomposición puedan difundir o pasar al resto del ambiente, ¿sí? De manera de evitar que contaminen. Pero eso se tiene que monitorear, o sea, primero se tiene que acondicionar el lugar, pero además se tiene que después monitorear de que eso efectivamente no difunda o no esté pasando al resto del entorno y contaminando acuíferos, la napa, la atmósfera, etcétera, ¿sí? Carolina, bueno, para la gente que está en YouTube, está viendo la placa, para los que están en radio estoy hablando con Carolina Bañato, ella es licenciada en biología, además doctora en ciencias básicas y aplicadas, e investigadora del CONICET, hablando de este tema de la propuesta de la gobernadora o lo que dijo. A mí me resulta paradójico porque recuerdo una entrevista que le hice hace 4 años aproximadamente, es más, recuerdo el lugar, fue frente a la Junta Vecinal del barrio Frutillar, hablando de este tema de vertedero, y ya en aquella época dijo que lo iba a solucionar. En ese momento todavía era candidata a vicegobernadora, después pasó a ser candidata a gobernadora y bueno, finalmente gobernadora. Digo, como algo que pasó 4 años ya de gestión y no se aportó ninguna idea. Ahora yo lo que veo como ciudadano común de que no hay una nueva idea, digamos, en esto, o es algo que vos veas en comparación con otros lugares que diga es algo viable, más allá de lo que dijiste al principio, del tema de la logística y demás, que lo hace un poco inviable, pero desde otros aspectos. ¿Es viable, aunque sea de acá de Bariloche, lo que ella plantea? Mira, es interesantísimo lo que vos planteás de los tiempos que siguen pasando, digamos, y que en realidad no se aborda la temática de manera seria y trabajando de manera activa. La idea, lo que la gobernadora de alguna manera, insisto, ¿no?, sobre lo sucinto de la propuesta, lo que ella propone es algo que es súper general. Lo que a mí me interesaría es ver el detalle de cómo proponen hacerlo. El tratamiento integral de la basura es lo que corresponde. Y es interesante, digamos, y debiera ser viable, y ahora voy a hablar un poquito de la propuesta que ella habla sobre todo de terciarizarlo, y qué opinión me merece, y es algo que es la única forma de verdaderamente resolver el problema de raíz, ¿no? Darle un tratamiento integral y que vaya por un proceso de industrialización. La gobernadora menciona esta palabra, no sé ya a qué hace referencia, yo puedo decir lo que se entiende en el área por eso, y es fundamental verlo desde este punto de vista. En Bariloche, el mapa de producción de residuos indica que un 40% son residuos orgánicos, o sea, son restos esencialmente de comida y es basura blanda que es biodegradable. Eso es una gran ventaja. Otro 15% son plásticos, que debieran ser plásticos reciclables, porque en Bariloche están prohibidos el uso de plásticos de único uso. Y un 13% son papeles y cartones. O sea, estamos hablando de que casi el 70% de la basura que se produce en Bariloche son residuos que deberían poder degradarse completamente o que entraran en algún proceso de reciclado para ulterior. En ese sentido, la separación y gestión y industrialización de los residuos es lo que corresponde, ¿sí? Entonces, si esa es la propuesta de la gobernadora, bienvenida sea y hay que trabajar en eso. Lo que pasa es que ese proceso de industrialización requiere de 2 cosas. La primera es trabajar fuertemente en la toma de conciencia de minimizar la basura. Hay una necesidad imperiosa de minimizar la basura. Y la otra es que gran parte de esa gestión y separación tiene que hacerse en origen, o sea, en los puntos donde esos residuos se generan, ¿sí? Respecto de la propuesta concreta de la gobernadora, ella propone terciarizar la gestión o industrialización de la basura.
Yo en ese punto tampoco estoy de acuerdo. La gestión de residuos es una problemática para la sociedad, para la comunidad, que uno podría ponerla tranquilamente a niveles de manejo de recursos naturales y salud. O sea, son verdaderamente problemas que, para que se garantice una correcta resolución, es fundamental la participación del Estado, ya sea en términos de pero de mínima de fiscalización y control. ¿Qué significa esto? El Estado tiene que estar en conocimiento para hacer un pliego de licitación y terciarización, al menos de una parte del proceso, y posteriormente, después de eso, para poder hacer vocalías técnicas de los procesos de licitación y el control de que esos procesos terciarizados funcionen como deben ser, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, terciarizar un problema de esta magnitud, ¿por qué lo comparo con manejo de recursos humanos, educación y salud? Porque la gestión de residuos sólidos urbanos tiene un impacto en la calidad de la comunidad y de la sociedad, no puede dejarse en manos de empresas privadas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Sí, la verdad que es complejo el tema, es complejo desarrollarlo por ahí en 15, 20 minutos de charla, pero es decir, creo que se está usando y creo que hasta mal usando para una campaña electoral que en definitiva lo que quiere decir es que no van a hacer nada. O al menos... Bueno, ese es el otro punto, ¿no? Esta declaración es como una solución mágica. Si realmente fuera tan sencillo de resolver, eso estaría resuelto. Es lo primero que tenemos que pensar. En función del interlocutor, o sea, de la persona que está haciendo la propuesta y que es alguien que no ha trabajado activamente, a mí, perdón mi escepticismo, pero me cuesta creerlo, ¿sí? Entonces, se ha perdido muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con concientizar y educar a la sociedad, que es un actor fundamental para que esto funcione. Y lo que digo es, hay que industrializar la gestión de los residuos, en eso todo tiene que hacerse fundamentalmente impulsado desde el Estado, con un fuerte acompañamiento y compromiso de parte de la sociedad, y tenemos que dedicarnos realmente a recuperar aquellos residuos que todavía tienen una potencial aplicación. Eso es central. Por otra parte, para poder terminar de evaluar la propuesta, se deben dar decisiones respecto, por ejemplo, del predio que se haría el relleno sanitario y se haría la disposición final de residuos, que se va a hacer un predio de la provincia, que van a ser tierras fiscales, pero ni siquiera sé si va a ser cercano al ejido de la ciudad de Bariloche. Entonces, desde ese punto de vista, resulta difícil. Yo no puedo dejar pasar de vista de que la empresa que se menciona como una de las principales interesadas o que podría participar de la propuesta o proceso de licitación es una empresa que ya le ha vendido servicios al municipio de Bariloche, lo que tuvo que ver con contratar maquinaria para la gestión de la planta y vertedero actual. Y entre las cosas que por lo menos yo pude leer a través de notas periodísticas, además de alquilar la maquinaria, también pusieron los operarios. Y tampoco puedo dejar de mencionar esto. La gestión de residuos sólidos puede ser una fuente de generación de trabajo para el propio municipio. Entonces, si nosotros además de contratar las máquinas, vamos a contratar los operarios a una empresa que es de Buenos Aires, me parece que tampoco es la estrategia. Sí. Eso no hay que dejarlo pasar, también es algo que hace a entender cómo queremos gestionar los residuos en nuestra ciudad. Carolina, si bien vos cuando empezaste la charla aclaraste de que no sos experta en el tema de residuos, o digamos, de esto hablabas, pero mínimamente con el conocimiento y la interacción que tenés, aparte viviendo en la ciudad donde está el problema, ¿vos crees que esto es algo de fácil solución, que puede solucionarse en un corto tiempo, o es un proceso que la solución, sea cual sea, ya sea quitar el vertedero donde está o reformar el funcionamiento del vertedero donde está, es algo que puede llevar poco o mucho tiempo? Mira, en términos de lo que es la tecnología, los procesos y la tecnología asociadas
a gestionar y tratar los residuos, el problema no es de difícil solución, porque no es un problema complejo. Y las tecnologías están desarrolladas y se aplican exitosamente en otras partes de Argentina y en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, y debería poder solucionarse en el corto plazo. Perdón, se cortó justo cuando dijiste en ese sentido y no se entendió lo que dijiste. Claro, en ese sentido no es un problema que sea difícil de solucionar y debería poder solucionarse en el corto plazo. Sí. El problema es que hay otra componente y que es, digamos, la social en más de un sentido, y que es, como yo decía, es clave para que una gestión de residuos sólidos urbanos funcione bien, la separación en origen, o sea, minimizar la generación y la separación en origen. Y eso requiere de una reeducación o una educación de la sociedad en general. Los procesos de educación y cambios de hábitos son procesos que realmente llevan tiempo, ¿sí? En eso hemos perdido un tiempo valiosísimo. Hemos perdido un tiempo valiosísimo porque yo no quiero desconocer el trabajo de la ARD, que lo quiero destacar y me parece fabuloso. Incluso la tarea que se hace a nivel docente en las escuelas y a partir de la incorporación de la problemática de la gestión de residuos y de la basura en los educativos, pero no se ha hecho un trabajo sistemático. Entonces, esa componente social y de educación de la sociedad lleva tiempo, eso también está demostrado a nivel mundial, que es algo que lleva tiempo y que es una pieza clave en una correcta gestión de los residuos. Y por otra parte, después, la formación y profesionalización de toda la cadena vinculada a la industrialización y gestión de los residuos. Entonces, si uno pudiera trabajar de manera, digamos, coordinada, con un trabajo intensivo en la educación de la sociedad, si pudiera plantear un plan integral de gestión de residuos, identificando los sitios para disposición final y tal vez planteando más de una planta o sea, por ahí localizando más de una planta de gestión de residuos o una recolección inteligente en distintos puntos de la ciudad, que le quiten peso a toda la parte de logística y que se pudiera trabajar tal vez terciarizando algunas partes del proceso en esta instancia que el municipio estaría como comenzando, no sé, por ejemplo, el tratamiento de plásticos reciclables. Tal vez el municipio no está en este momento en posición de tener su propia planta, pero puede en una primera etapa eso terciarizarlo y ir construyendo y gestionando su propia planta para de acá a un tiempo razonable y lógico decir, bueno, vamos a hacer la transición y lo va a terminar haciendo el municipio. Es un problema que se puede, no sé si resolver, pero sí comenzar a resolver de manera eficiente en un periodo razonable, una gestión, 2 gestiones. Sin duda es algo que va a llevar tiempo, porque no por la complejidad de la gestión del residuo en sí, sino por la complejidad desde el punto de vista social del problema, ¿no? Los actores que involucra. A mí me parece que en relación a tu pregunta del vertedero, este es un tema acuciante del cual no escuché a la gobernadora expedirse. ¿Cuál es el plan para tratar el basural que tenemos ahora? ¿Qué se va a hacer con eso? Desde ese punto de vista me parece muy interesante las propuestas legislativas que hay respecto de recuperar la planta de tratamiento asociada al basural actual y trabajar en esa planta que ya existe y recuperarla como un lugar de esto, ¿no? De revalorización de aquellos residuos que empecemos a recuperar. No quiero no quiero que perdamos de vista de que el 70% de los residuos que generamos tiene vías de mitigación o de recuperación que son sencillas, que ya están súper depuradas en términos tecnológicos o de tecnología. O sea que solamente un 30% debería ir a los rellenos sanitarios futuros. Es algo sobre lo que hay que trabajar y es factible. Te agradezco, Carolina, la verdad que es muy, muy esclarecedor. Como decía, por ahí para desarrollar 20 minutos de una charla con este tema es poco tiempo, pero a pesar de eso creo que nos esclareces muchísimo, por lo menos lo que tienen que hacer, porque las propuestas tienen que venir de los técnicos que hoy están siendo pagados, que hoy hay gente trabajando en esto, no es que no hay profesionales, tanto en la municipalidad como en la provincia los hay,
Así que te agradezco la charla y bueno, seguramente te propongo seguir charlando de este tema en algún otro momento. Bueno, Sergio, sí, con mucho gusto y sí, la idea es poder seguir trabajando, colaborando con quienes estén dispuestos a abordar este tema seriamente. Y creo que también otro capital que tenemos es que en general es una problemática que a la gente, al ciudadano común le interesa y está dispuesto a aportar su granito de arena. Eso no tenemos que tampoco perderlo de vista y es un capital para explotar.